Buenos días otra vez y bienvenidos a otra clase de química. Antes que de comenzar les digo dos cosas. Por un lado, ya tienen habilitado el cuestionario número 2. Recuerden que va a estar hasta hoy, hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Antes de comenzar a resolverlo, les sugiero, ¿sí?, que lean la teoría más que nada la lean y después la dejen a mano por si les surge alguna duda. Y segundo, se habilitó en el campus bimodal, hay un aula para estudiantes, ¿sí?, que eso lo maneja la universidad, y es para que ustedes puedan resolver cualquier inquietud y demás. Están matriculados todos los estudiantes de la universidad. Bien, con el tema de hoy, ¿sí?, terminamos la unidad 3, que era los compuestos químicos y su formación. Para complementar los apuntes, la información está en el libro, en el capítulo 3. Y el tema que vamos a ver hoy son reactivos, productos, ecuaciones químicas y estequiometría. Vamos a hablar del mol y el cálculo de la masa molar. Sí, vamos a ver también reactivo limitante, en exceso, pureza y rendimiento. Bien, ¿qué son las ecuaciones químicas? Son el modo de representar diferentes reacciones químicas. Es decir, las representamos a través de símbolos. En este caso, el hidrógeno reacciona con el oxígeno para dar agua. En las ecuaciones químicas, el signo más se lee como reacción, es decir, este elemento reacciona con este y la flecha significa produce. Entonces, un elemento más reacciona con otro para producir un determinado producto. Todo lo que está a la izquierda de la flecha, en este caso el hidrógeno y el oxígeno, representan los reactivos, y todo lo que está a la derecha de la flecha representa lo que son productos. En este caso tendríamos un único producto, que es el agua. Con respecto a los tipos de reacciones, hay varias. Vamos a mencionar por ahí las más comunes o las que van a ver habitualmente. Tenemos reacción de composición en síntesis, donde dos o más sustancias se unen para formar un único producto. En este caso, el óxido de calcio reacciona con el agua para producir hidróxido de calcio. Reacciones de descomposición ocurren a partir de una sustancia compuesta. Se originan dos o más sustancias que poseen una estructura química más simple. En este caso, en el ejemplo, tenemos el óxido de mercurio, que se descompone para dar mercurio y oxígeno. Así como esta descomposición puede haber otras. Reacciones de desplazamiento, donde un átomo sustituye a otro en una molécula. En el ejemplo, el cobre sustituye a la plata, ¿sí?, de manera que se me forma. El cobre reacciona con el nitrato de plata para producir plata y nitrato de cobre. Y reacciones de intercambio o de doble desplazamiento se realiza por intercambio de átomos entre las moléculas que se relacionan. En este caso se intercambia. En el ejemplo se intercambia el calcio por el hidrógeno de manera de formar carbonato ácido y cloruro de calcio. Reacciones de neutralización, estas las vimos en la clase de ayer, donde veíamos la formación de sales oxigenadas, donde un hidróxido reacciona con un ácido, en este caso un oxoácido, para dar una sal más agua. Reacciones de combustión, estas reacciones las van a ver mucho en nutrición, más que nada cuando vean metabolismo, y se basa en la reacción de una sustancia o mezcla de sustancias que se denominan combustible con el oxígeno, y esta reacción da como productos dióxido de carbono, agua, y se libera energía. En el ejemplo tenemos el gas metano, que reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono más agua más energía. La transformación de energía en el organismo se realiza a través del tipo de reacciones de combustión. En este caso se la denomina oxidación porque es una combustión lenta, y especialmente la glucosa, en el proceso que se conoce como respiración. Esto lo van a ver bien en biología, ¿sí?, se obtiene la energía y se degrada estos compuestos. Bien, precisamente en el caso de la glucosa, la oxidación de la glucosa da como resultado 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua, y a su vez energía, que lo podemos ver
en esta ecuación, donde carbono 6, hidrogenado 6, oxígeno 6 representa la glucosa que se oxida, por eso es una combustión, en este caso es una combustión lenta, por eso cambia el nombre de combustión a oxidación, para 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono y energía. Parte de esa energía queda almacenada en las moléculas de ATP para cuando la célula lo necesite para hacer algún trabajo de tipo mecánico, químico, eléctrico, etc. Este proceso de oxidación, combustión lenta, que se llama oxidación, ocurre en las mitocondrias celulares, ¿sí? Donde se obtiene la energía necesaria para que la célula pueda desarrollar todas esas funciones vitales. ¿Sí? Todos los alimentos, ¿sí? Ya sea hidratos de carbono, grasa y proteínas, se degradan en compuestos más simples, en el caso de los hidratos de carbono, azúcares simples, las grasas de glicerol y las proteínas, los aminoácidos, y luego van a un proceso de oxidación donde obtienen dióxido de carbono, agua y la energía. Esto lo hacemos una alusión, ¿sí?, al tipo de reacción química y cómo lo relacionamos con lo que ustedes van a ver en nutrición. Y el último tipo de reacciones son las de óxido-reducción, que las vamos a ver en el curso más adelante, en las cuales ocurre una transferencia de electrones entre los reactivos, lo que produce un cambio en los estados de oxidación. En este caso, la plata, que está con estado de oxidación 0, pasa a plata más, y el cobre, que está con estado de oxidación más 2, pasa a cobre 0. Después ya vamos a ver qué es un agente oxidante, un agente reductor, etc. Pero esto es para que mencione y sepan los tipos de reacciones que existen. Otra cosa importante, habrán visto que en todas las ecuaciones le agregamos como un subíndice y entre paréntesis. Y eso que hace referencia a los estados de agregación de los reactivos, es decir, el estado físico de cada reactivo y cada producto, utilizando esos símbolos que hacen referencia a sólido, líquido, gaseoso y acuoso para una disolución acuosa, es decir, que así dicho compuesto se ha disuelto en agua. Por su parte, todas las ecuaciones químicas deben cumplir con la ley de conservación de la masa. ¿Esto qué quiere decir? Que las sustancias reaccionantes, es decir, los reactivos y los productos, deben tener el mismo número de átomos para cada elemento presente en la reacción. Si yo tengo 5 átomos de oxígeno presentes en los reactivos, bueno, esos 5 átomos de oxígeno tienen que estar presentes en los productos. Es independientemente de si estén formando parte de una molécula, de dos moléculas, etc. Pero yo tengo 5 oxígenos de los productos, tengo que tener 5 oxígenos de los reactivos. En este ejemplo podemos ver que el sodio reacciona con el oxígeno para dar óxido de sodio. En los reactivos tenemos un átomo de sodio, y 2 átomos de oxígeno. Porque este 2 me indica que hay 2 átomos de oxígeno. Mientras que en los productos tenemos 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno. Entonces decimos que en estas condiciones esta ecuación no está balanceada. Para que una ecuación esté balanceada, tiene que estar igual número de los átomos de los reactivos que de los productos. En este caso están los mismos elementos tanto de los reactivos como de los productos, pero no tienen el mismo número de átomos. Por eso decimos que no está balanceado. Para balancear las ecuaciones habría como 3 pasos. Primero, determinar reactivos, cuáles son reactivos y productos. Posteriormente, escribir la ecuación química de esa reacción química. Y tercero, ajustar la reacción, determinando los coeficientes que me dan el mismo número de átomos de cada, es decir, el mismo número, números iguales de cada tipo de átomo del lado de los reactivos y de los productos. Un consejo para llegar a este punto: primero deberíamos poner coeficientes a los metales y no metales, y luego con los oxígenos y los hidrógenos, que son los que por ahí mayor complejidad nos pueden llegar a dar. Bien, algo importante antes de hacer unos ejemplos es la diferencia entre un subíndice y un coeficiente. El coeficiente son los números
por ejemplo, en esta ecuación, acá, un coeficiente sería un 2, un número grande que va delante del elemento, mientras que un subíndice es el numerito pequeño y que está abajo. Para que vean bien este ejemplo, este caso de una molécula de agua que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si yo pongo un 2, que eso me indica que tengo 2 moléculas de agua. Entonces ahora va a haber 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. En cambio, si yo pongo un 2 al oxígeno, voy a tener una molécula de peróxido de hidrógeno. Ya agregué un subíndice y dejó de ser totalmente agua. Entonces, al momento de balancear una ecuación química, lo único que hay que modificar, ¿sí?, son los coeficientes. Uno debe agregar los coeficientes de manera que le quede la misma cantidad de átomos a cada lado, tanto de los reactivos como de los productos. Bien, vamos a unos ejercicios. Tenemos 3 ecuaciones para balancear, ¿sí? En el caso del primero tengo dióxido de carbono más agua para darme glucosa más oxígeno 2. En este caso tengo un átomo de carbono y acá tengo 6 átomos de carbono. Entonces, ¿qué haría? Bien, primero con metales y no metales. Pongo un 6 adelante del CO2. Ahí tengo 6 carbonos. Ahora, ¿qué pasa con los hidrógenos? Tengo 12 acá y la única manera es poner un 6 acá. 12. Y ahora vamos a contar los oxígenos. Tengo 6 por 2, 12, más 6, 18. 18 oxígenos del lado de los reactivos. Y de los productos tengo 6 acá, y acá tendría que poner un coeficiente. Entonces, si tengo 18 menos 6 me da 12, dividido 2, 6. Un 6 delante del oxígeno. ¿Sí? Y ahí tendría balanceada la ecuación. Les dejo para que ustedes hagan estos dos ejercicios. La estequiometría podemos definir como el estudio de las relaciones cuantitativas entre el número de moléculas, la masa, los volúmenes y la sustancia de los reactivos y los productos en una reacción química. Para comprender bien lo que es estequiometría, es importante que definamos algunos conceptos como ser la masa molecular, el mol, que es el reactivo limitante, pureza y rendimiento. En algunos casos vamos a hacer ejercicios, ¿sí?, para que a ustedes les resulte más fácil y lo puedan comprender de la mejor manera. Bien, la masa atómica y la masa molecular. La masa atómica de un átomo individual es simplemente su masa total y se expresa en unidades de masa atómica, lo que llamamos como UMA. Por definición, un átomo de carbono con 6 neutrones, carbono 12, tiene una masa atómica de 12 UMA. La masa atómica de un átomo será en general un valor muy cercano al de su número másico, al que tendrá algunas diferencias en los decimales. Esto depende, ¿sí? Los decimales surgen de que algunos elementos tienen isótopos, entonces se hace un promedio de la masa atómica de sus isótopos y su abundancia, y eso me determina su masa atómica. Por eso a veces hay diferencias entre el número másico y la masa atómica, pero en los decimales. Y por definición, una UMA equivale a 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Si te hacen, sería el 0,23 ceros y recién va el 1, un número extremadamente pequeño. Bien, nos vamos al hidrógeno. Definimos la masa atómica del hidrógeno, es una UMA, mientras que la del oxígeno son 16 UMA. Esto coincide con su número másico. ¿Ven alguna diferencia con respecto a los decimales? Para una molécula de agua, ¿y qué va a ser? La masa de 2 hidrógenos, es decir, 2 UMA, más la de un oxígeno, que son 16, eso me va a dar 18 UMA. Si no quieres saber la cuenta en gramos de lo que pesa una molécula de agua, bueno, va a ser 18 UMA por lo que pesa una UMA, que era 1,7 por 10 a la 24. Entonces el peso de una molécula de agua es 2,988
7,2 por 10 a la menos 23, también un número extremadamente pequeño. Mol y la masa molecular. Entonces ahora el mol sería la cantidad de materia de un sistema que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales. Entonces podemos decir un mol de pelotas y sería la masa, un mol sería la cantidad de materia, es decir, la masa de lo que pesan 6,02 por 10 a la 23 pelotas. Y así podemos hablar de moles de cualquier otra cosa. Entonces nos referimos a partículas elementales, vamos a decir átomos, moléculas, iones, etc. Entonces si yo quiero sacar la masa de una molécula de agua, dijimos recién que era 2,98 por 10 a la menos 23 grados. En cambio, si ahora quiero calcular la masa de un mol de moléculas de agua, lo que voy a tener que hacer es multiplicar ese valor en gramos por el 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Si yo sé lo que un mol de molécula, ¿cuántas partículas elementales? 6,02 por 10 a la 23. Una molécula de agua pesa esto. Si yo multiplico, me da que un mol de moléculas de agua pesa 17,99 gramos. Entonces podemos decir que la masa de un mol de moléculas de una sustancia, medida en gramos, es un número igual a su masa molecular. Entonces la masa de un mol de átomos de un elemento está medida en gramos por un número que es igual a la masa atómica del elemento. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo tengo un mol de moléculas de agua, va a pesar 18 gramos, que coincide con el peso en UMA. Lo mismo si digo un mol de átomos de hidrógeno pesa 1 UMA, o lo mismo que decir 1 gramo. Por eso cuando hablemos de masa molar, vamos a decir la masa de un mol de moléculas. Leyendo ecuaciones, en esta ecuación es que decimos que el nitrógeno reacciona con el oxígeno para formar óxido de nitrógeno. ¿Cuántos átomos de nitrógeno están reaccionando? Vamos a decir, 2 moléculas de nitrógeno reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas de óxido de nitrógeno. O que es otra forma de decir, 2 moles de moléculas de nitrógeno reaccionan con 3 moles de moléculas de oxígeno para dar 2 moles de moléculas de óxido de nitrógeno. Y lo podemos leer también en masa. Un átomo de nitrógeno, una molécula de nitrógeno pesa 56 gramos. Tengo una molécula de nitrógeno pesa 28 gramos, o sea que el nitrógeno pesa 14. Por 2 me da 28. Como tengo 2 moléculas de nitrógeno, 28 por 2 me da 56. En el caso del oxígeno, una molécula de oxígeno pesa 32 gramos. Un mol de molécula de oxígeno pesa 32 gramos. ¿Cuántos tengo? Tengo 3 moles, 32 por 3 me da 96 gramos. Mientras que un mol de moléculas de óxido de nitrógeno pesa 76. Tengo 2, entonces lo multiplicamos. Es otra forma de leer la ecuación química, no solo en moles y moléculas, sino también en masa. Algo importante, una reacción química es un proceso en el cual una sustancia o sustancias, lo que denominamos reactivos, desaparecen para formar una o más sustancias nuevas que denominamos productos. Se observa una modificación de las sustancias presentes, es decir, los reactivos se consumen para dar lugar a los productos. Bien, y ahora vamos a hacer algún cálculo para ver cómo se relaciona la estequiometría, que era la relación cuantitativa, entre reactivos y productos, ya sea en masa, volumen. En este caso tenemos el ejemplo, que dice, considerando la siguiente reacción química y teniendo en cuenta que reaccionan 25 gramos de nitrato de plata es AgNO3, con suficiente cantidad de cobre de manera que el nitrato de plata se consume totalmente. Calcular la cantidad de nitrato de cobre que se formará. Bien, ya identificamos, el nitrato de plata es un reactivo y el nitrato de cobre es un producto. Bien, lo primero que tenemos que hacer, es balancear la ecuación. Para eso escribimos una ecuación química
no balanceada. Y después lo que tengo que hacer es agregar los coeficientes de manera que me queden la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos que del lado de los productos. Tengo un cobre, estamos bien. Una plata, estamos bien. Pero tengo dos nitrógenos y 6 oxígenos. Y acá tenemos solamente 3. Bien, lo que yo pondría es un 2 acá, de manera de equilibrar los nitrógenos, 2 nitrógenos y 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Y ahora me quedaron 2 plata, entonces pondría un 2 ahí. De esa manera ya tenemos balanceada la ecuación. El segundo paso es calcular los pesos moleculares o peso fórmula de los compuestos que intervienen en la reacción. En este caso tenemos el cobre, la plata, el nitrato de plata y el nitrato de cobre. ¿Sí? Cuando ustedes vayan manejando estos ejercicios, ¿sí? Solamente van a calcular el peso atómico de aquellos que ustedes necesitan para los cálculos. Acá, como es la primera vez que hacemos este tipo de cálculo, ¿sí? Y para practicar calculamos todos los pesos moleculares. Caso del cobre, y me voy a la tabla periódica y veo cuánto pesa el cobre. Entonces su peso atómico va a ser 63,55 gramos mol. El de la plata 107,87 gramos mol. Y el del nitrato de plata, ¿cómo lo saco? Y en este caso es una molécula, tengo que sumar los pesos atómicos de los átomos que forman parte de esa molécula. Y en el caso que tenga átomos repetidos, y multiplicarlo cuantas veces sea. En este caso tendría 107 de la plata, 14 del nitrógeno, y el oxígeno tengo 3 oxígenos. Entonces va a ser 3 por lo que pesa un átomo de oxígeno. 107,87 más 14 más 3 por lo que pesa el oxígeno. Eso me da 169,87. Lo mismo para el nitrato de cobre. ¿Sí? Entonces el primer paso, balancear la ecuación. Segundo paso, calcular los pesos moleculares. Tercer paso, plantear una regla de Hessian. Y recordemos, cuando una ecuación está balanceada, ¿sí? La relación que hay entre el producto y el reactivo sale de esta ecuación balanceada. Por eso es fundamental balancear las ecuaciones. Bien, entonces lo primero que planteo, ¿sí? Lo vamos a, como el dato, fíjense que el dato del problema está en masa, 25 gramos de nitrato. Entonces yo le tengo que plantear la regla de simple en masa. Si me dice moles, y bueno, tendré que plantear todo en moles. Bien, ¿y dónde sale lo primero? Lo primero siempre sale de la ecuación balanceada. ¿Sí? Acá me dice que en este caso yo cometí un error. Ahora sí se van a dar cuenta. Porque, ¿qué pasa? Les digo que la reacción, cuando la ecuación está ajustada, la relación entre reactivo y producto se obtiene de la ecuación ajustada. Por eso, acá yo puse mal. Directamente, ¿qué hice? Puse los pesos atómicos. Y acá que me olvidé, multiplicar por 2s y ese nada. Entonces, ahora lo vamos a... Voy a parar. Entonces ya resolvimos el inconveniente. Lo único que me había faltado era, ¿sí?, multiplicar por 2 el peso molecular de la plata. Ya lo hice y acá ahora me da. Entonces 339,74 de plata me van a producir 187,5 gramos de cobre, 25 gramos de nitrato de plata, que era el dato que yo tenía problema de producir X. Y ahora resolvemos esto. Para resolver multiplicamos 25 por 187 y lo dividimos por 339. Esa cuenta le tendría que dar 0,63 gramos de cobre. Y así es como resolvemos los problemas de esta índole. Bien, ahora vamos a seguir con los reactivos limitantes. Este tema lo vieron ya en el curso de ingreso. Definimos el reactivo limitante con aquel reactivo que se ha consumido por completo en una reacción química y se denomina reactivo limitante, pues determina o limita la cantidad de producto que se va a formar. ¿Eso está bien? Y podemos definirlo de otra manera como aquel reactivo que se encuentra en defecto basado en la ecuación química ajustada. Para ver bien y determinar cuál es el reactivo limitante, vamos a ver un ejemplo. Considerando la siguiente reacción química y teniendo en cuenta que reaccionan 10 gramos de hidrógeno y 10 gramos de oxígeno, hallar el reactivo limitante y después calcular la cantidad de agua que sobra.
Entonces vamos a ver cómo resolvemos el ejercicio de esta manera. Balancear la ecuación es el primer paso. Ven, tenemos 2 átomos de hidrógeno reactivos, 2 de hidrógeno, eso está perfecto. Pero tenemos 2 átomos de oxígeno reactivos y 2 y 1 de los oxígenos. Teníamos un 2 y un 2. 2 por 2, 4. 4 hidrógenos del otro lado, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Entonces la ecuación está balanceada. El segundo paso. Calcular los pesos moleculares o peso fórmula de los compuestos que intervienen en la reacción. En este caso, hidrógeno, oxígeno y el agua. Una vez que tenemos, bueno, ahora tenemos que hacer ¿qué? Plantear para cada reactivo una regla de 3 simple. En este caso los reactivos son hidrógeno y oxígeno. Entonces va a regla de 3 simple para el hidrógeno y para el oxígeno. Primero, lo que escribimos primero siempre sale de ¿dónde? La ecuación química balanceada. ¿Por qué 4 hidrógenos? Si se ven, ¿cuál es la masa molecular de hidrógeno? 2 gramos mol, pero ¿cuántos tenemos? 2. Entonces 2 por 2 me da 4. Y el oxígeno 32. 16. Lo que pesa el oxígeno 2, 16 cada oxígeno por 2, 32. Entonces 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 de oxígeno. Después tenía 10 gramos de hidrógeno, me van a reaccionar con 32. Con X cantidad de oxígeno. Para eso aplico la regla de 3 simple. 10 por 32 dividido 4. Y eso me da 80 gramos. Eso que me está indicando que para que me reaccione 10 gramos de hidrógeno yo necesito 80 gramos de oxígeno. ¿Cuánto en realidad tengo? Según el problema tengo, para que me crean, 10 gramos de oxígeno. Entonces el oxígeno es el reactivo limitante. Vamos a hacer, para estar seguros, hacemos el mismo cálculo con el oxígeno. 32 gramos de oxígeno van a reaccionar por estequiometría con 4 gramos de oxígeno. 10 gramos de oxígeno van a reaccionar con X. Ya tenemos la misma cuenta. Y eso me da 1,25 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto tenía? 10 gramos de hidrógeno. Esto me indica que para que me reaccionen totalmente los 10 gramos de hidrógeno, yo necesito 1,25 gramos de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno tenía? 10. Entonces me está sobrando. Como ya lo vimos, nos quedamos seguros que el reactivo limitante es el oxígeno. Y una vez que se haya el reactivo limitante, ya puedo empezar a hacer los cálculos utilizando los datos del reactivo limitante. Para eso sabemos que 32 gramos de oxígeno me van a dar 36 gramos de agua, me van a producir. 10 gramos de oxígeno va a ser X. Y lo mismo, aplicamos una regla de 3 simple. 10 por 36 dividido 32. Eso nos da que se obtiene, con los 10 gramos de oxígeno yo puedo obtener 11,25 gramos de agua. Bien, ahora introducimos un pequeño concepto nuevo que no habíamos visto en el curso de ingreso, que es el de pureza. Muchos de los reactivos y sustancias que son producidos por la industria química pueden contener ciertas impurezas, ¿sí? Es decir, metales pesados, algunos compuestos inertes y cualquier otra cosa que sea distinto del producto original. Cuando se realizan los cálculos estequiométricos es necesario tener en cuenta el porcentaje de pureza que tienen esos reactivos, porque todo lo que sea impureza no me va a reaccionar, me va a ocupar masa, pero no va a reaccionar. Entonces, se denomina pureza el porcentaje efectivo de reactivo puro en la masa total. Es decir, si yo tengo 50 gramos que tienen impurezas, bien, todo lo que sea puro va a ser la pureza de ese metal. Ejemplo 1. Un trozo de cobre de 60 gramos tiene una pureza del 80%. ¿Cuántos gramos corresponden al cobre? Bien, entonces también aplicamos regla de 3 simple. Los 60 gramos me representan el 100%, el 80% que es el cobre puro va a ser X gramos. 80 por 60 dividido 100. Eso me va a dar que tengo en realidad 48 gramos de cobre que son puros. Y otro ejemplo, una piedra caliza de 200 gramos de masa tiene una pureza en carbonato de calcio del 92%. ¿Cuántos gramos corresponden realmente al carbonato de calcio? Y planteamos exactamente lo mismo. Los 200 gramos me representan el 100% de la masa total, mientras que el 92% va a ser X. Y hacemos 92 por 200 dividido 100. Y eso me va a dar
184 gramos de carbonato de calcio, que serían lo que realmente está puro. Este concepto es importante, por ahí cuando hagamos cálculos, usted le diga que tiene un reactivo que tiene el 80% de pureza. Y si ese reactivo tenemos 2 kilos, y bueno, tendré que sacar cuál es la masa que me representa ese 80%, porque ese valor es el que realmente va a reaccionar en una reacción. Y por último, rendimiento. La cantidad real del producto obtenida dividida la cantidad teórica máxima que puedo obtener por 100 se llama rendimiento. ¿Y qué es el rendimiento teórico? La cantidad de producto que debiera formarse, es decir, teóricamente si todo el reactivo limitante se consumiera en la reacción. Entonces vamos a tener dos cosas. El rendimiento teórico, que de dónde sale de la estequiometría, ¿sí? Solamente de realizar los cálculos. Y la cantidad real obtenida sale de hacer el experimento. Y siempre se va a cumplir la regla que el rendimiento de la reacción va a ser menor o igual al rendimiento teórico, ¿sí? Porque el rendimiento teórico no tiene en cuenta algún, no error, pero sino algún aspecto clave de la reacción química. Por ejemplo, no se alcanzó, tenía que llegar a 100 grados y por 3 horas se mantuvo 100 grados por 2 horas y después bajó 50. Entonces el rendimiento de la reacción, el rendimiento real, ¿sí? No va a ser semejante al teórico, pero sí, el rendimiento de la reacción siempre va a ser menor o igual al rendimiento teórico. Para esto veamos un ejemplo. Considerando la siguiente reacción química y teniendo en cuenta que reacciona 30 gramos de oxígeno con suficiente hidrógeno, calcular cuál es el rendimiento porcentual de la reacción si se obtuvieron en realidad 25 gramos de agua. Y para esto vamos de la misma manera. Punto 1, balancear la ecuación. En este caso, en la misma ecuación que veníamos trabajando. Punto 2, calcular los pesos moleculares o peso fórmula de los compuestos que integran en la reacción. Hidrógeno, oxígeno y agua. Y paso 3, plantear una regla de 3 simple para calcular la cantidad de producto que se obtiene. En este caso, 32 gramos de oxígeno reaccionaban con 36 gramos de agua. Los 25, creo que le erré acá, puse 30, 25, no, está bien, los 30 gramos de oxígeno, que era el dato, me van a producir X cantidad de agua. Y lo mismo, 30 por 36 dividido 32. Eso me da 33,75 gramos de agua. Ese sería el rendimiento ¿cuál? El rendimiento teórico. ¿Por qué? Porque salió de hacer solamente los cálculos. Y el rendimiento real eran los 25 gramos de agua. Entonces ahora calculamos el rendimiento de la reacción. Los 33,75 va a ser el 100% porque es el teórico. Y los 25 gramos de agua van a representar el porcentaje real de rendimiento de esa reacción. 25 por 100 dividido 33,75. Eso me da que la reacción tiene un rendimiento del 74,1%. Y eso sería todo. Les dejo, ¿sí? Recuerden que ya está el cuestionario número 2 para resolver. Tienen 15 minutos, tienen tiempo, les aconsejo que lean la teoría antes, ¿sí? Las presentaciones de las clases 4 y 5 antes de resolverlo, las tengan a mano y recuerden que tienen que tener aprobado el 75% de los cuestionarios obligatorios, ¿sí? Porque eso le va a servir para acreditar la promoción. Recuerden que antes era la asistencia, pero en este caso no podemos tomar asistencia, así que hacemos los cuestionarios, ¿sí? Recuerden que hay un único intento. Si no lo realizan, se va a tomar como desaprobado, ¿sí? Bueno, nos vemos la semana que viene y éxitos con sus cuestionarios. Adiós.